hacer sentir a las personas tienes que hacer la tarea. La gente te dice que tu audiencia, que tu comunidad no va a recordar lo que les dices, va a recordar cómo los hiciste sentir. Y es que yo estuve en algún momento en ese punto, tratando de hacer sentir a la gente tanto que perdí a mi primer cliente por güey. Sí, perdí a mi primer cliente porque no sabía cómo hacer sentir a la gente. Ahora, cuando hacemos sentir a las personas, yo creía que era el final, ahí terminaba, y no, hacer sentir a las personas es solo el comienzo. El hacer sentir tiene un fin en específico. ¿Para qué los vamos a hacer sentir? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Y es que en este episodio hicimos la tarea, y tan hicimos la tarea que modificamos el set. Sí, si tú eres de los que nos ve en YouTube, te podrás dar cuenta que la escenografía cambió, modificamos el acomodo del escritorio, pero sobre todo nos dimos a la tarea de que tú pudieras ver cómo utilizamos los famosos post-its. Si me has escuchado hablar de usa los post-its te ayudan a contar mejor tus historias porque te permiten estructurar las historias de la mejor manera y ver el acomodo en tiempo real para poder darles estructura y poder comunicarlas de una mejor manera. Y es que es más fácil quitar un post-it de aquí y ponerlo acá, de tal manera que tú puedas ir acomodando la información basado en la estructura narrativa para llevar ese orden de generar confianza, poder conectar, dar ese contexto, hacer sentirlos al momento de empezar esa transformación, esas acciones que el protagonista hace, todo para llegar a ese aprendizaje, que te lleves una moraleja y después aterrizar ese aprendizaje para que puedas llevarlo a acciones diarias, a tu vida, ya sea personal o laboral. Y en este episodio, formalmente, quiero arrancar haciéndote una pregunta. ¿Qué tenemos que decir y cómo tenemos que comunicarnos para hacer sentir a las personas? Nadie nos dijo eso. Y el primer tip que te voy a dar, que yo lo aprendí en el storytelling, y lo recuerdo muy bien porque fue uno de los primeros errores garrafales que yo hice en esa conferencia, es: hay que hacer que las personas recuerden. El imaginar desconecta y el recordar conecta. Yo llevaba a las personas a imaginar porque te dicen que imagines. Imaginar en una lluvia de ideas está muy bien. Es una manera correcta de hacer lluvia de ideas. Imaginar, buscar mejores opciones, ir más allá. Pero a la hora de que queremos conectar, hacer sentir a alguien, tenemos que llevarlos hacia atrás, a que recuerden, para empezar a conectar esas emociones. Y otro de los errores garrafales que yo cometí en esa conferencia fue enfocarme en el hecho y no en la situación. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en el hecho, lo que sucede es que estamos apretando el corazón. Muy probablemente nos estemos enfocando en esa emoción negativa nada más. Y cuando nosotros utilizamos la emoción a la hora de que nos comunicamos estratégicamente, contamos historias, lo que está sucediendo es que vamos a empezar a anclar una emoción a nuestra marca. ¿Qué emoción quieres anclar a nuestra marca? Nosotros decidimos anclar esa emoción, ese sentir de crear vínculos en común. Que cuando tú tengas la necesidad de crear un vínculo en común, ya sea con tu lector, ya sea con tu equipo, con tus colaboradores, con tus clientes, con tu audiencia, tengas un contacto con la marca del güey de los tenis rojos. Porque esa emoción que nosotros anclamos es la razón por la cual queremos que el cliente, que la audiencia tenga contacto con nosotros. Y por eso es que Robert McGee lo menciona muy bien. En su libro Storynomics, él define las historias en dos: las historias con propósito y las historias de ficción. Las historias de ficción son novelas, son películas, esas historias largas de más de media hora, una hora, que tienen varias transformaciones, que pasan de lo negativo a lo positivo, a una emoción negativa, a una emoción positiva, y luego otra emoción negativa, y luego otra emoción positiva, y así te la van llevando. Pero una historia con propósito, que es la historia que te estoy contando en este momento, que es la historia que las marcas personales cuentan, las marcas comerciales, los influencers, los emprendedores, todas aquellas personas que quieren que después de esa historia su audiencia, sus clientes, su lector tomen acción, se llaman historias con propósito, porque tienen un propósito específico. Esas historias, lo que sucede, parten de una emoción negativa para terminar una emoción positiva. Tienen una sola transformación. Y la emoción negativa no es hablar mal de ti negativamente, sino es enfocarte en ese reto, en esa situación que no puede superar o solventar tu cliente. A eso se refiere con una emoción negativa. Ya haremos un episodio completo
de cómo empezar, cómo enganchar y cómo es que la gente se engancha con el conflicto, con esa emoción negativa, ese sentimiento negativo, porque si no hay una emoción negativa, si no hay un sentimiento negativo, no hay historia que contar, porque no hay nada que superar, no hay nada que aprender. Y recordemos que las historias son comunicaciones estratégicas que comparten un aprendizaje. Y es por eso que cuando nosotros contamos la historia de la manera correcta, hacemos la tarea, tenemos muy claro y muy bien identificado a nuestro cliente ideal, nuestro lector ideal, es ahí cuando la gente empieza a llorar, empieza a sentir al momento de escuchar otras historias. Hace rato, antes de grabar este episodio, estaba viendo un video en America's Got Talent, donde una muchacha, antes de empezar su canción, contaba la historia de cómo su mamá se enfermó de cáncer y falleció de cáncer. Y ella platicaba en la historia que ella había luchado por conseguir un contrato con una disquera. Y al momento de conseguir ese contrato con una disquera, lo que sucedió fue que su mamá cayó al hospital por un tema de cáncer. Ella tuvo que dejar de lado su sueño de ser cantante, cantautora, por atender a su mamá. Pierde el contrato, se lo quitan. Y gracias a eso es que ella tiene la fortuna de estar con su mamá en los últimos momentos de vida. A mí me hizo mucho sentido lo que dijo. Yo conecté con ella porque en algún momento, a mis 17 años, a mí me dieron 2 meses de vida, semanas antes de firmar mi primer contrato como beisbolista profesional. Que si es la misma situación, no. Pero me identifiqué porque los dos perdimos algo que tanto estábamos buscando. Y es ahí donde tú conectas. El hecho no es el mismo. La situación que enfrentas, esa pérdida por algo inesperado, luchaste tanto por lograr algo y que se vaya por algo ajeno a ti, en lo que muy probablemente tú no tienes control. Ahí es donde nos identificamos. Ahí es donde yo me identifiqué. Y algo muy puntual es que cuando contamos esas historias y queremos hacer sentir a la gente, traer esa emoción, te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de la nostalgia. Cuando nosotros hablamos de nostalgia, muy brevemente lo que hacemos es identificar 2 detalles. Porque cuando contamos historias y queremos hacer sentir y recordar, tenemos que enfocarnos en ciertos detalles que detonan ese recuerdo. Yo cuento mucho a la hora de querer generar nostalgia con la persona enfrente. Lo que hago es enfocarme en platicar el momento cuando yo en las mañanas me encantaba despertar, alistarme rápido para ir a la escuela, desayunar, irme al cuarto de mi papá para verlo alistarse y prepararse para ir a trabajar. Recuerdo muy bien cómo agarraba ese frasco de cristal, que era solución, lo agarraba con su mano derecha, lo destapaba con la mano izquierda y empezaba todos los días del cuello, de izquierda a derecha, luego bajaba hacia el estómago y terminaba poniéndose las muñecas y frotándose las muñecas. Después se miraba en ese espejo de cristal grande, de casi cuerpo completo, de medio cuerpo, al momento de abotonarse la camisa y empezarse a hacer el nudo de corbata. Ahí los detalles puntuales son el espejo grande y el frasco de cristal, esa loción o ese perfume. Porque si tú eres de mi generación, de los millennials, nuestros papás tuvieron un espejo grande donde se preparaban o se alistaban por las mañanas y también tuvieron ese frasco de cristal que era su loción o su perfume. En ese momento, cuando yo lo platico, cuando mi audiencia lo escucha, cuando mi comunidad lo escucha, ellos se teletransportan a cuando su mamá, cuando su papá, su tío, su abuelito pasaba por el mismo momento. Y eso es el poder generar una emoción en tu cliente ideal, en tu lector ideal, cuando ya hiciste la tarea y sabes a quién le vas a hablar. Pero ¿qué sucede cuando alguien que no es tu lector ideal agarra el libro y lo lee? ¿Cómo conectas con él? Hay manera de conectar con él igual, con tu audiencia, con tu comunidad que no son tus lectores ideales, que no es tu cliente ideal, tu buyer persona o que no es tu arquetipo. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedes hacerle para que ese lector, ese cliente que no es el ideal, pueda conectar contigo? Nuestra labor ahí es llevarlo a magnificar el sentir que tú tienes. Y aquí quiero ponerte un ejemplo muy, pero muy puntual. Cuando nosotros estábamos escribiendo el libro el año pasado, en las últimas revisiones, llegábamos al capítulo 8, el capítulo donde te platicaba qué sucedía después de la muerte de mi papá. Y ahí me invitaban a regresar al estadio de béisbol de los Potros en ese entonces, al lugar donde yo he vivido todo con mi papá. ¿Cómo te hacía
sentir lo mismo que yo sentí en ese momento. ¿Cómo te lo magnificabas si no has perdido a tu papá? Y tienes la fortuna y la dicha de tener en vida a tu papá y a tu mamá. Lo único que se me ocurrió fue el momento cuando de niños nos caíamos de la bicicleta cuando estábamos aprendiendo por primera vez. Y mira, aquí tengo el libro. Tú puedes verlo aquí, que aquí tengo el libro. Déjame te comparto y te leo una página y media, que es el arranque del capítulo 8. Y el capítulo 8 son los negocios, son como el noviazgo. El miedo me había retirado del béisbol profesional. Había cortado todo lazo posible con el béisbol organizado, y así había sido durante un tiempo, hasta que inesperadamente una noche, cuando estaba comprando en una tienda en San Diego, a punto de pagar en la caja de cobro, recibí una llamada del hijo del dueño del equipo de béisbol, quien me preguntaba que si quería volver al equipo, pero ahora como parte de la mesa directiva del club. Igual que lo había hecho mi papá, solo que yo estaría como coordinador de mercadotecnia. Esta llamada me hizo sentir como un niño que estaba aprendiendo a andar en bicicleta y en un bache se cayó, se raspó el cuerpo y tirado, viendo la bicicleta, posiblemente con algunas lágrimas en el rostro, pensaba y dudaba si finalmente lograría aprender. Ese niño tiene una decisión que tomar: o se queda en el piso esperando la ayuda de alguien que lo levante y le seque las lágrimas, mientras él sabe que muy probablemente ya no se subirá; o se pone de pie por sí mismo, se limpia las lágrimas con sus manos, se sacude la tierra del raspón y con todo y aquel miedo se sube a la bicicleta confiado en que la siguiente ocasión sí lo logrará. En otras palabras, yo era el niño tirado en el piso con las lágrimas en los ojos y con un raspón muy grande en mi corazón. Me imaginaba el estadio como si fuera esa bicicleta, y con todo y miedo tenía que decidir si regresaba al béisbol profesional y pisaba el estadio de Tijuana, pero ahora sin mi papá. Sabía que si no regresaba rápido, no lo haría nunca. Era más difícil que ver sus cosas en la casa: su ropa colgada en el closet, sus lociones acomodadas en su cuarto, sus Coca-Colas de dieta en el refri, su cámara fotográfica y todas sus cosas de béisbol. Aquella decisión era la más grande que debía tomar y se convertía en el reto más difícil, porque todo lo que tenía que ver con ese equipo me recordaba a él. Incluso regresar al estadio donde creamos tantos recuerdos y momentos juntos. Incontables sonrisas, metas cumplidas, miedos enfrentados. En ese lugar tan único que nos enseñó a caminar de la mano y fue cómplice de nuestra amistad y de cómo al pasar los años nos unimos a tal grado de volvernos muéganos. El fin del que nosotros podamos llevar a la gente a sentir, a poder conectar con ellos como lo estoy haciendo aquí, no es el decir yo lo hice sentir. El fin de llevar a la gente a sentir es prepararla para que cuando llegue ese aprendizaje, cuando llegue esa moraleja, la pueda internalizar. Resumiendo lo que vimos en el episodio de hoy, es que primero tenemos que hacer la tarea para poder llevar a la gente a sentir. Si no hacemos la tarea, no vamos a poder hacer que la gente viva esa emoción. Tenemos que identificar que hay dos tipos de audiencias. Está tu cliente ideal, tu lector ideal, tu buyer persona, tu prospecto ideal o tu prospecto meta, que tiene esa similitud, que va a conectar contigo cuando platiques porque ya vivió la situación, porque ya pasó por lo mismo que tú. Y el que tú lo cuentes va a empezar a crear un puente, un vínculo en común entre tú y esa persona. Pero cuando la persona que te está escuchando no ha pasado por lo mismo que tú, no ha vivido lo mismo que tú, entonces tienes que buscar estos recuerdos, estas experiencias o vivencias sencillas que pueden ayudarte a magnificar el sentir del protagonista o de lo que quieres comunicar, para que entonces ese lector, esa audiencia, es tu comunidad pueda magnificar a una escala menor el cómo te sentías, y entonces puedan crear un vínculo en cómo así se siente, así muy probablemente como yo me sentía. Mira, pasamos por algo similar. Y entonces el generar una emoción en tu audiencia crea vínculos en común, pero sobre todo te prepara
para que puedas recibir ese aprendizaje y lo puedas internalizar. Porque bien lo dice Robin Sharma en su libro El líder que no tenía cargo. Por eso las ideas se quedan siendo ideas. Y te pueden dar 100 ideas y te entran por un oído y te salen por otro. Y grandes entrenamientos y conferencias fracasan. Porque no lo internalizan, porque no lo llevan a la emoción, porque no se vuelven viscerales. Cuando nosotros involucramos la emoción al momento de comunicar una idea, lo único que estamos haciendo es que esa idea pase de ser una idea, pase a ser una verdad y se internalice en nuestro corazón. Espero este nuevo formato donde tenemos los post-its y tú puedas ir viendo cómo vamos acomodando, cómo vamos jugando, te funcione. Hagamos la tarea. Estructuremos historias, no platiquemos las historias si no están estructuradas. Es uno de los errores garrafales del storytelling. Hasta que no dominemos la historia, no la contemos. Y con esto cierro. Cuando tú dominas la historia, más allá de hacerlo tan memorizado como si fuera de librito, lo implantas tanto en el inconsciente que se vuelve tan natural. Y entre más natural cuentes la historia, más facilidades de hacer sentir a la gente, de conectar y de crear vínculos en común. Si quieres más ejemplos de cómo crear vínculos en común, contar historias, te recomiendo mi libro que se llama Te seguirías a ti mismo. Aquí plasmamos más de 60 moralejas de liderazgo personal, de comunicación estratégica y de storytelling. Aterrizamos 14 aprendizajes. Y este libro es una edición especial que presentamos en la FIL. Solamente lo vas a encontrar directamente con nosotros en nuestras redes sociales, @elgüeydelostenisrojos, o enviándome un mensaje a mi WhatsApp directamente. Ya que este libro no va a salir en plataformas, muy probablemente en unos siguientes episodios te podremos revelar quién va a ser el prologuista de nuestro libro. Lo único que te puedo decir es que ya nos confirmó, ya tiene el libro, ya lo empezó a leer, y también las 3 personas que van a escribir los reviews de atrás. En unos meses lo podrás encontrar en todas las plataformas digitales, pero sin el capítulo inédito, que es la historia detrás del libro, que la denominamos Sin Querer Queriendo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Y la pregunta que te hago el día de hoy es: ¿cómo contarías tu historia para crear vínculos en común con tu comunidad, con tu lector o con tu equipo?